Estimados estudiantes, muy buenas tardes, muy buenos días o muy buenas noches. Eso depende de la hora a la cual ustedes estén siguiendo esta clase magistral. Pues bien, vamos a continuar nosotros ahora hablando de lo que es Ley 80 del 93 y Ley 1150 del 2007. Estas leyes básicamente, ¿en qué consisten? Entonces, en términos generales, son las leyes que en este momento rigen lo que es la contratación estatal. Entonces, estas leyes tienen unos componentes importantes que nosotros cuando seamos contratistas pues debemos cumplir a la hora de participar en procesos de contratación pública, llámense licitaciones, llámense concursos, órdenes de prestación de servicio, que se puedan trabajar a través del mecanismo de escogencia por plataforma digital. Entonces, en primera instancia, tenemos la ley 80 del 93, que es, digamos, el inicio de la creación o es el documento base para lo que es la contratación estatal. Entonces, la ley 80 del 93 se conoce como el Estatuto para la Contratación de la Administración Pública. Entonces, ese estatuto tiene una serie de artículos y reglamentos que es importante que nosotros como directores de proyecto, como gerentes, como propietarios de nuestras propias firmas, podamos conocer y sepamos en qué ambiente nos vamos a mover cuando estamos contratando con el Estado. Entonces, esta ley 80 nos está indicando una serie de principios bajo los cuales se rige la contratación pública. Entonces, hablamos de lo que es el principio de economía, hablamos del principio de transparencia y hablamos del principio de responsabilidad. Ya analizaremos un poquito más a detalle en qué consiste cada uno de esos tres principios. Entonces, la ley se encuentra organizada en 9 títulos que no son muy largos. En sí la ley no es muy larga de leer, es una ley pues relativamente amigable para quien la vaya a tomar por primera vez. Entonces vamos a encontrar 9 títulos y vamos a encontrar 81 artículos. Varios de estos artículos se han ido actualizando y digamos que estas actualizaciones fueron ratificadas mediante la ley 1150 del 2007 que la vamos a analizar más adelante. Entonces, esa es la conformación general de la ley 80 del 93. Entonces, en el primer título, pues vamos a encontrar algo que se llama disposiciones generales. Entonces, cuando hablamos de disposiciones generales, hablamos de definiciones o conceptualizaciones de los términos que se van a encontrar en esa ley. Y pues obviamente que tienen una relación con lo que es la contratación estatal. Entonces, en esas disposiciones hablan de cuáles son los derechos, cuáles son los deberes y cuáles son las inhabilidades, es decir, las cosas que no nos permiten trabajar, no nos permiten participar de procesos de licitación. Entonces, se hablan de derechos para las entidades estatales, deberes que tienen las entidades estatales, también desde el lado del contratista se habla qué derechos adquiere el contratista, qué deberes debe cumplir el contratista y qué inhabilita a una firma contratista, independientemente de que sea persona natural o jurídica, para poder participar de los procesos que pueda adelantar cualquier entidad pública. Entonces también en esas disposiciones es importante tener en cuenta la conformación no solamente de una firma, de una empresa, que la vamos a llamar persona jurídica, sino también que nosotros podemos hacer una asociación de varias empresas para poder participar en procesos licitatorios con ciertas entidades. Entonces, por ejemplo, la ley habilita la conformación de consorcios y la conformación de uniones temporales. Cada uno tiene una diferencia importantísima y radica en que el consorcio es la asociación de dos o más empresas las cuales van a responder solidariamente por el
contrato o el proyecto que le estén ejecutando a una entidad pública. A diferencia de la unión temporal, que también es la asociación de dos o más empresas, pero a diferencia del consorcio, cada empresa responde por lo que le corresponde hacer, según el estatuto que haya hecho ante Cámara y Comercio. Entonces, las dos tienen unas diferencias importantes y eso no lo está indicando la ley 80 del 93. Si queremos participar de procesos con el Estado, es importante inscribirnos en el Registro Único de Proponentes o RUP que ustedes ven ahí, independientemente de que sea una empresa conformada por una persona natural o sea una persona jurídica. Entonces, lo importante es que para poder participar en algunos de los procesos con el Estado, de contratación con el Estado, es indispensable hacer el registro ante una Cámara de Comercio en la base de datos de un registro único de proponentes. En el título 2 de la ley hablamos de los principios de contratación estatal. Entonces manejamos tres principios, lo que es transparencia, economía, responsabilidad. Entonces, el principio de transparencia, ¿a qué hace referencia? Entonces, se busca que la escogencia del contratista teóricamente se haga de una forma limpia. Entonces, bajo unas condiciones ecuánimes, justas, y de manera tal que se evite el favorecimiento a un contratista en particular y que digamos todas las empresas que concursan lo hagan bajo los mismos términos. Ese es el principio de transparencia que promulga la ley 80 del 93. Si hablamos del principio de economía, entonces, pues como su nombre lo indica, la idea es escoger la propuesta que favorezca digamos, la parte financiera de dicha entidad, es decir, buscar la propuesta que técnicamente sea la mejor, pero que a su vez sea la más económica posible. ¿Por qué? Porque si ustedes se dan cuenta, las licitaciones normalmente, y ustedes van a después a tener que navegar en SECOP 2, si ustedes se dan cuenta, las licitaciones salen con un presupuesto determinado. Entonces, la empresa contratista o la firma contratista debe participar teniendo en cuenta ese presupuesto. Del valor que muestre la plataforma, pues no se puede exceder porque pues digamos quedaría pues fuera de concurso. Entonces el valor que pone la entidad es el tope máximo y de ahí hacia abajo entonces se buscará cuál es la propuesta que desde el punto de vista económico pudiera favorecer a la entidad pública que está organizando el proceso licitatorio. El tercer principio, entonces, nos queda el principio de responsabilidad. Entonces, ¿esto qué implica? Que todos los contratos que realice el Estado o cualquier entidad estatal están sometidos a vigilancia y control por entidades tales como Procuraduría y Contraloría. Entonces, son las entidades que estarán realizando control, seguimiento a todo tipo de contratos que se celebren con el Estado. Al realizar este tipo de control, lo que se busca es que todo proceso licitatorio tenga un equilibrio entre derechos y deberes, o sea, que no haya favorecimiento o que no se, digamos que no se evidencie un favorecimiento hacia un contratista en particular. Esto pues teóricamente hablando. Y pues dentro del principio de responsabilidad, entonces también podemos encontrar cuál es el procedimiento que deben cumplir todos los contratistas a la hora de participar en una licitación. Entonces, eso es el título 2 de la ley 80. En el título 3, ¿qué vamos a encontrar? Entonces, ¿cuáles son los tipos de contrato que se puede manejar con una entidad pública? Entonces, los tipos de contrato que vamos a encontrar son los siguientes. Contrato de obra, pues ese lo vemos que es el más común de todos. Podemos tener contratos de consultoría, es decir, prestar un servicio asesorando a una entidad. Dentro de esos contratos de consultoría también caben los contratos de interventoría. Entonces, ahí podemos encontrar ese tipo de contratos.
Contratos de prestación de servicios. Ojo a esto, ese contrato de prestación de servicios es cuando la entidad no puede realizar algo en particular y debe abrir un proceso en el cual una contratista realizará un servicio muy específico que no pueda prestar esa entidad en particular. Hablamos de contratos de concesión, que es en donde una entidad estatal permite el manejo a un particular de un bien que se considera estatal. Ustedes pueden indagarlo o lo pueden evidenciar fácilmente, por ejemplo, con los contratos de concesión vías. Entonces, lo que actualmente se conoce como las vías 4G, que están a cargo de particulares, los cuales tienen a cargo esas vías, las deben mejorar, mantener y dentro de un tiempo determinado devolverlas al Estado. Y también pues tenemos algunos contratos llamados encargos fiduciarios y fiducia pública, no son muy comunes, pero los mencionamos ahí. Se habla también entonces de cuándo se anulan o qué tipos de nulidad pueden aparecer en los contratos. Eso habla el título 4, lo que son las nulidades o los causales de nulidad de contratos. Hablamos en el título 5 de qué es la responsabilidad contractual, es decir, qué responsabilidades asumen los dos actores que participan en un proceso de contratación pública. Entonces va la empresa contratista y la entidad estatal. ¿Qué responsabilidades adquiere cada uno cuando se firma un contrato? Dentro de la ley 80 también hay un proceso que se menciona para liquidación de contratos. Entonces, ¿qué procedimientos, qué documentos, cuál es el paso a paso que se debe hacer para poder liquidar adecuadamente un contrato y de manera tal que el balance económico sea acorde al presupuesto inicial y no hayan diferencias a favor ni de la entidad contratante ni de la empresa contratista? En el título 7 pues se habla del control de la gestión contractual, entonces se habla más a detalle de lo que es qué papel juega la Procuraduría a la hora de hacer investigaciones de índole disciplinaria en cada uno de los contratos que pueda celebrar alguna entidad estatal y cuál es la revisoría que se puede hacer para mirar que los recursos que se hayan invertido pues se hayan destinado al objeto del contrato que se tuvo con la entidad y no hayan tenido desvíos hacia otros destinos diferentes al fin del contrato celebrado. Entonces, eso lo veremos en el título 7. Entonces, en el título 8 pues se dictarán otras disposiciones que son complementos a lo que hemos hablado anteriormente. Entonces, por ejemplo, a partir de cuándo es que entra en vigencia esa ley, cuáles son los contratos que quedarían exentos, a partir de qué fecha aplicaría a ciertos contratos, cómo deben adaptarse esas entidades ahora a esa nueva ley. Entonces, en aquel entonces, pues las corporaciones autónomas regionales quedaban exentas de cumplir ley 80. Sin embargo, en la ley 1150, las corporaciones autónomas regionales, así como la CAR en Cundinamarca, Cormacarena en el Llano, Corponar en Antioquia, deben aplicar principios de contratación estatal hoy día gracias a la ley 1150 de 2007, que es la que vamos a entrar a analizar ahora mismo. Entonces, esta ley, como lo mencionamos al principio de la clase, pues es una actualización y es un ajuste a algunos artículos de la ley 80 para adaptarla a las nuevas, digamos, a las nuevas necesidades que se tienen ahora en contratación pública. Por ejemplo, gracias a la ley 1150 se implementa una plataforma virtual para llevar a cabo las licitaciones llamada SECOP2. Entonces, esta ley se conoce como la Ley de Transparencia y Eficiencia ajustando la Ley 80 del 93. Entonces, como les mencionaba, se hacen unas actualizaciones, se hacen unos ajustes para mejorar, teóricamente hablando, la transparencia y la eficiencia en la contratación estatal. Entonces, ¿cuáles son los aspectos más importantes de esta actualización? Entonces, miremos a continuación cuáles son. Entonces tenemos
Mecanismos para elección de un contratista. Entonces se hacen ajustes a lo que son los procesos de licitación pública, que ya conocemos. Una entidad contrata, pone un presupuesto, pone unas condiciones para que unos contratistas participen y pueda ser seleccionado el mejor. Hay procesos de selección abreviada, hay procesos de concurso de méritos, también para contratistas, hay procesos de contratación directa. Entonces, cuando hablamos de contratación directa es cuando no hay, y vale la pena recalcarlo, es cuando no hay disponibilidad de empresas que puedan prestar unos servicios específicos. Entonces, sabiendo que unos pocos lo pueden hacer, el Estado tiene en base de datos a esas empresas y realizan contratación con algunas de ellas. También puede darse contratación directa, por ejemplo, cuando hay casos de urgencia manifiesta. Entonces, por agilidad, se haría contratación con alguna empresa en particular para que se preste un servicio que entre dentro de esa definición de urgencia manifiesta. Entonces, les mencionaba, esta ley promueve el desarrollo del portal SECOP 2, que ustedes lo van a encontrar en internet como Colombia Compra Eficiente, y es un portal electrónico en el cual se publican estos procesos llamados licitaciones, llamados selección abreviada, llamamos concurso de méritos, contratos por prestación de orden de servicios, contratación directa, entre otros. Entonces, esto todo lo podemos encontrar en la página SECOP, en donde pues es importante que las empresas se registren, la persona natural se registre, digamos que llene una información relacionada con la actividad económica que va a desarrollar. Entonces ustedes ven ahí en pantalla, eh, en términos generales, lo que es el SECOP. Entonces, ahí ustedes en la parte inferior ven qué es el SECOP, eh, el link para registrarse en el SECOP, otro link donde vamos a buscar los procesos, es decir, todo lo que las entidades públicas eh, ponen en el portal para entrar a concursar. Eh, para ello, pues entonces es importante para poder participar de los procesos licitatorios, perdón, o cualquier proceso con una entidad, estar registrado en la plataforma. Entonces, al estar usted registrado en la plataforma, pues puede participar en cualquier proceso. Debe pues tener claro cuál es la actividad económica de su empresa y de acuerdo a la actividad económica buscar cuáles son los procesos que más se ajustan a el fin o mejor a la actividad principal de su empresa. Entonces, esa es una vista muy general de lo que es el portal SECOP. Bien, entonces, ¿cuáles son los mecanismos para elegir objetivamente al contratista? Entonces, vuelve y se menciona, teóricamente hablando, qué se debe tener en cuenta, qué se le va a pedir al contratista, cuál es la experiencia requerida, cuántas certificaciones debe adjuntar para poder demostrar que tiene la experiencia, cuál es su balance financiero, con cierre al año fiscal anterior, entre otros. Cuando se habla, por ejemplo, de exigencia de garantías, entonces es básicamente el amparo que va a suministrar una aseguradora para los siguientes conceptos. Entonces, cuando ustedes van a firmar un contrato o inicialmente, cuando van a participar de un proceso, algunas entidades piden, por ejemplo, una póliza de seriedad de la propuesta. Es decir, que el contratista, en caso de ser favorecido, pues no se va a retirar del proceso de contratación. Tenemos otras garantías que se deben adquirir con aseguradoras, como por ejemplo el buen manejo del anticipo, cumplimiento de la fecha del contrato. Entonces nos exigen una póliza de ese estilo, póliza para el pago de salarios, podemos manejar también póliza para el pago de prestaciones, podemos manejar póliza de estabilidad de la obra, la cual entra en vigencia a partir de la entrega formal de la obra a la entidad contratista y se firma y estará vigente por un periodo de 3 años. Entonces, tenemos esa otra garantía. Si hablamos, por ejemplo, de contratos de consultoría o interventoría, se firmaría una póliza de calidad del servicio. Entonces, cualquiera de esas pólizas pueden aplicar para los contratos que pudiéramos llegar a tener con una entidad pública. Dentro de la ley 1150, entonces, se le da
digamos, se abre la posibilidad para que las microempresas puedan participar de procesos licitatorios. Entonces hablamos no solamente para pequeñas y medianas empresas, sino también para micros, que es lo que aparece como MIPYMES. Entonces las microempresas pueden participar de esos procesos licitatorios. Se habla entonces que las corporaciones autónomas regionales, yo les mencionaba hace un rato, que en la ley 80 estas corporaciones quedaban exentas del cumplimiento de la contratación estatal, podrían hacer contratación a su acomodo. Hoy día ya no lo pueden hacer, entonces las corporaciones autónomas, como por ejemplo acá en Cundinamarca, la CAR, deben ajustarse a los parámetros que establecen estas dos leyes, la ley 80 y la ley 1150, para poder contratar servicios con algún particular. Y también pues la ley tiene otras disposiciones en donde se modifican otros artículos de la ley 80, pero pues no los vamos a entrar a estudiar porque hemos mencionado lo más importante de cada una de estas leyes. Entonces, gracias por su atención. Entonces, nos veremos dentro de 8 días. Una feliz tarde, un feliz día o una feliz noche. Chao.